Hola chicos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a ver cómo vamos a fabricar un medidor de continuidad de una manera fácil y rápida. Vamos allá. Lo primero que vamos a utilizar, miremos ahí dice cómo fabricar un medidor de continuidad. Vamos a utilizar los materiales como un cargador de 9 voltios. Vamos a utilizar un buzzer, un multímetro en mal estado, cables de cobre, cautín y estaño. Ahí en el multímetro, si tú tienes uno bueno y quieres dañarlo, pues ese ya pues no, ya sería verdad tu asunto ahí. Pero yo, el que tenía yo estaba en mal estado y decidí reciclarlo, verdad, y hacer este medidor. Eh, el, el cargador de 9 voltios cortamos, verdad, su terminal y lo colocamos de esta manera. Tenemos que quitar el fusible, verdad. Vamos a abrir previamente el multímetro y donde va el fusible lo quitamos y ahí pues colocamos el cable del cargador y lo presionamos para que quede bien sujeto, y acá hacemos un nudo y en esta parte de aquí hacemos una muesca para sacar el cable, verdad, hacia la parte exterior del multímetro. Entonces aquí miramos que aquí viene el cable y el cable negativo lo vamos a soldar aquí en esta parte negativa donde va la pinza negra, verdad. Ahí en la parte de adentro vamos a soldarlo el negativo del cargador, verdad. Previamente tenemos que medir con el otro multímetro que esté bueno, medimos cuál es el negativo y cuál es el positivo, y el negativo lo soldamos ahí donde va conectada la pinza negra del multímetro. Ahí lo soldamos, verdad. Aquí tenemos el buzzer. Recuerda, tenemos que conseguir un buzzer. Cabe señalar de que la patita corta es negativa y la patita más larga es positiva, verdad, para que tengamos eso en cuenta y no cometamos un error, invertamos las polaridades y no nos vaya a funcionar. Entonces aquí tenemos el cablecito de cobre que vamos a necesitar, verdad, y aquí vamos a soldar, pero en vista de que no puedo soldar así de esta manera, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a enrollar el cable. Tiene que ser un cable, verdad. Si está esmaltado, le tenemos que quitar el esmalte para que agarre bien el estaño, y vamos a enrollar el cable en la patita del buzzer de esta manera, como si fuese una bobina, verdad. Le aplicamos flux y vamos a soldar para que quede bien sujeto el cable y no haya pues interferencia y no haya mal contacto y funcione pues a la perfección. Vamos a hacerlo así. Ok, por ahí podemos ver que ya está soldado, ya está bien sujeto a la patita positiva. El largo ya sabes que es el positivo y el corto es el negativo, verdad. Ahí voy a dejar una imagen, verdad, un diagrama para que ustedes se guíen cómo elaborar o fabricar este medidor de continuidad aprovechando un multímetro que tengan ahí dañado, verdad, y le sacamos el máximo provecho y lo seguimos ocupando. Entonces de la misma manera vamos a hacer con la patita negativa. Vamos a enrollarlo, verdad, y vamos a soldar el cablecito, verdad, de esta manera. Aquí lo voy a previamente soldar ahí y lo voy a terminar de soldar aquí en esta posición. Tenemos que asegurarnos que quede bien soldado para que no haya flojedad y no nos esté, verdad, interfiriendo a la hora de medir continuidad. Ok, entonces te decía de que yo aproveché el multímetro que tenía dañado, verdad, y pues lo estoy aprovechando al máximo y lo voy a ocupar, diría yo, muchos años si Dios así lo permite, verdad, porque pues con el cargador tenemos energía, batería, no nos vamos a preocupar por batería, verdad, y vamos a tener pues un medidor rápido, fácil, sin complicaciones,
un medidor de continuidad, ¿verdad? Y aquí tenemos, ahí tenemos ya, mira, nuestro buzzer con sus dos cables bien soldaditos a ellos, bien sujetos, y vamos a seguir trabajando en este medidor de continuidad, ¿verdad? Que estamos haciendo. Ok, entonces aquí en esta posición vamos a poner, ahí miramos que está el negativo soldado. El negativo del cargador está soldado al negativo del multímetro, ¿verdad? Ten eso en cuenta. Negativo del cargador al negativo del multímetro. Ok, entonces aquí vamos a aplicar pegamento para que quede sujeto, ¿verdad?, el buzzer y no oigamos ese golpeteo a la hora de que agarremos el multímetro, para que él quede bien sujeto y no se nos vaya a dañar, ¿verdad?, con ese golpeteo que él haga a la hora de estar trabajando con él. Lo sujetamos bien, aplicamos pegamento y lo sujetamos de esa manera para que él quede ahí firme y fijo, no se mueva, y seguimos. Ok, entonces así nos tiene que quedar. Ya aquí el trabajo ya está listo. Entonces tenemos la patita positiva, que es la larga. Tiene que ir conectada, ¿verdad? Su pin positivo tiene que ir conectado al cable positivo del cargador. Vamos a componer acá porque puede hacer un corto. Ahí. Ok, entonces decía el positivo del buzzer al positivo del cargador. Mire, ahí simplemente solo lo soldamos ambos ahí, nada más. Ahí positivo de cargador con positivo de buzzer, y negativo de buzzer, este negativo que es el más corto, viene por aquí y se va a soldar al positivo del multímetro. El positivo del multímetro. Recuerda que ya previamente teníamos soldado el negativo del cargador al negativo del multímetro, y aquí donde vamos a hacer el puente, ¿verdad?, entre negativo y positivo del multímetro, ¿verdad? Cuando choquemos las dos puntas vamos a hacer el puente, y ahí es donde nos va a sonar el buzzer. Y esta imagen aquí nos va a ayudar un poco, y ahí podemos ver que tenemos la fuente, ¿verdad? Ya tenemos la muesca que hicimos, entramos el cable y conectamos el VCC al positivo del buzzer y el GND en el GND del multímetro, y la patita cortita, ¿verdad?, la negativa en el positivo del multímetro. Y ahí así nos va a quedar de esta manera: negativo a negativo del multímetro, negativo del cargador a negativo del multímetro, ¿verdad? Positivo del cargador al positivo del buzzer, a la patita más larga, y negativo del buzzer al positivo del multímetro. Esa es la configuración que vamos a hacer para que nos funcione correctamente. Aquí tenemos el negativo y está soldado al positivo del multímetro, ¿verdad?, donde metemos la pinza roja. Entonces aquí vamos a hacer el switch, el switcheo, el puenteo, cuando nosotros unamos la línea roja, o mejor dicho la pinza roja con la pinza negra. Vamos a puentear, ¿verdad?, el negativo lo vamos a puentear, y el buzzer nos va a pitar, y eso nos va a indicar pues de que hay continuidad en un dispositivo, lo que sea, un cable, etcétera. Y así vamos a fabricar esta herramienta, que diría yo que es muy importante, ¿verdad?, a la hora de
medir continuidad en un componente. Aquí miramos el cable, aquí está el fusible, estaba el fusible, lo quitamos y acomodamos el cable y lo presionamos para que él quede bien sujeto, y a la hora que estemos manipulando el multímetro pues no se nos vaya a despegar nada, ¿verdad? Y quede bien sujeto el cable. Y previamente, antes de salir el cable hacia el exterior, hacer un nudo, ¿verdad? Ahí en la muesca, así este nudo, y hacemos esa muesca para que el cable entre ahí, y al cerrar el multímetro la tapa, ¿verdad? No interfiere el cable y quede, ahí tenemos la muesca y quede pues bien cerrado, ¿verdad? Ya con su cable, con su cargador, con su fuente de alimentación pues bien sujeta, sin ningún problema que se nos vaya a despegar ningún cable. Y aquí lo miramos que aquí está ya terminado el trabajito. Miremos, ahí está, negativo del cargador al negativo del multímetro. Mira, positivo del cargador al positivo del buzzer, a la patita larga, ahí está, y negativo del buzzer al positivo del multímetro aquí, y se acabó. A la hora que choquemos las dos puntas, las dos pinzas, él nos tiene que sonar porque vamos a puentear, ¿verdad? Esta parte, este negativo con la otra pinza positiva, ¿verdad? Y ahora vamos a hacer la prueba en vivo. Vamos a probarlo a ver si funcionó, si la teoría soporta la práctica. Vamos a ver, aquí tenemos el cargador, dice que su voltaje de salida es de 9 voltios a 1 amperio. Ahí está, si tenemos que hacerlo, y aquí tenemos el trabajo ya hecho como tal. Aquí se aprecia un poco mejor, y ahí tenemos, ¿verdad?, cómo vamos a hacerlo. Vamos a conectar el cargador a la toma de corriente. Ahí tenemos el cargador, lo conectamos a la toma de corriente, ahí, y ya lo conecté. Y ahora vamos a hacer la prueba. Y aquí miramos que vamos a ver, correcto. Entonces tenemos aquí el negativo, ahí pitó, negativo con positivo del multímetro, no hay pérdida, negativo con positivo, positivo del buzzer al positivo del cargador, y negativo del cargador al negativo del multímetro, ¿verdad? Voy a cambiar esta herramienta. Aquí lo tenemos, negativo a positivo, positivo con positivo de cargador, y negativo de cargador al negativo del multímetro. Y aquí está la imagen, miren, no hay pérdida, sencillita la imagen. Espero que te sirva. Ahora pues vamos a hacer la prueba física a ver si nos funcionó. Aquí tenemos, recordemos ese nudito muy importante para que cuando jalemos sin querer no se nos vaya a despegar, ¿verdad?, el trabajo que hicimos. Ok, entonces aquí tenemos la prueba y ahí miramos que nos pita perfectamente, y solo estamos puenteando ahí, eso solo hacemos un puente, ¿verdad? Y ahí nos pita y el buzzer está haciendo su trabajo, y así podemos hacer un medidor de continuidad de un multímetro que ya no ocupemos, que se nos quemó. Este a mí se me quemó, y aquí está esta prueba de continuidad, y vamos a ver, y ahí lo tenemos, que el buzzer pita perfectamente indicándome que hay continuidad, ¿verdad? Y pues así es que vamos a fabricar este medidor de continuidad. Perfecto. Ok, ahora lo vamos a armar, ¿verdad?, para ver ya armado si no queda alguna falla, que ya lo tenemos armado y tiene que quedarnos de esta manera. Ahí está la muesca, ahí sale el cable, ¿verdad? Y esto no nos va a servir para nada ya porque él está quemado, no sirve para nada, pero le damos otro uso y lo seguimos utilizando. Aunque él esté quemado, lo seguimos utilizando. Escuche, ahí tenemos la prueba fehaciente
¿verdad? Y ahí, óigalo como pita, pita fuerte, porque tiene sus 9 voltios y nunca se nos va a bajar la batería porque lo tenemos con un cargador. Y aquí hacemos la última prueba ya con el armado y ahí tenemos, mire. Si te gustó, dale like, comenta, comparte, suscríbete. Yo me despido, te Servitel Ali, a tu servicio. Chao, chao.